Soy comandante naval, para el que no me conozca, aunque con cierta frecuencia vengo aquí. Y gracias por acompañarnos en esta tarde maravillosa, prescindiendo de otros compromisos y otras actividades. Hoy hay muchas actividades culturales en Santander. Tenemos aquí al lado la presentación de un libro de José Luis Casado Soto. Tenemos en la parroquia del Santísimo Cristo presentación de un libro por parte del obispo. Y entonces tenerles aquí, pues simplemente les doy las gracias. Y doy las gracias al Ateneo por permitir realizar la presentación de este libro y acogernos en sus instalaciones hoy. Me acompaña para presentar el libro el coronel Juan López Díaz, coronel de Infantería Marina en situación de retiro, al que le cederé la palabra después de presentarlo. La verdad que el coronel me propuso la posibilidad de hacer aquí la presentación de este libro, que tiene que ver con la mar, con exploraciones, con hazañas, con gestas, y pensé que sin duda Santander era un escenario idóneo para hacerlo, porque Santander es una ciudad y Cantabria una comunidad muy vinculada a la mar, con un interés inusitado por lo naval, por lo marítimo, por nuestra historia. Y Santander y Cantabria están los orígenes de la Armada. Sin embargo, cuando me dio el título de la conferencia me quedé un poco perplejo porque poco o nada sabía yo de Juan Ladrillero, el personaje del que nos va a hablar el coronel. El personaje de la expedición es, como pasa a menudo, un gran desconocido para todos nosotros. Y gracias a personas como el coronel trata de ponerlo en el lugar de la historia que le corresponde. La travesía de Ladrillero sirvió a la monarquía de la época para saber que el estrecho magallanés era navegable de poniente a levante. Ya sabía que era de levante a poniente, aunque él luego nos contara un poco más, pero de poniente a levante no se había hecho. Nos hablará de este personaje, de su capacidad de liderazgo, su valor, de su temple. Fue la primera persona que cartografió y narró y explicó las características del estrecho Magallanes en un viaje asombroso de casi 1 año y medio de duración, con las dificultades que a nadie se le escapan de navegar en esa época, a finales del siglo XVI, sin sistemas de navegación, en zonas angostas, con vientos en esas latitudes importantes. Una hazaña, sin duda, desconocida, pero asombrosa y una de las más importantes que ha realizado la monarquía española en todos los tiempos. El libro, con el título La extraordinaria navegación de Juan de Ladrillero y otras navegaciones por el estrecho de Magallanes desde Poniente, recoge varias exploraciones de la época, pero se centra sobre todo en la de Juan Ladrillero. Esta exploración se hizo 37 años después de que la expedición Magallanes-Elcano cruzase o descubriese el estrecho Magallanes, a que denominó estrecho de Todos los Santos. La expedición, como ya he dicho, duró 18 meses y lo más importante es que la información que proporcionó Juan Ladrillero es meticulosa y fue muy útil para la época. No solo navegó, sino que cartografió, tomó datos de las costas, de los vientos, de las mareas, de los aborígenes, de la fauna, de la flora. Todo un despliegue de meticulosidad muy útil para la monarquía española de la época, que identifica a Juan Ladrillero como un piloto extraordinario y un gran explorador. Y a continuación, y para no hablar más, hago una pequeña reseña del currículum vitae del coronel Juan López Díaz. Nació en Ferrol, diplomado en Estado Mayor y en Estados Mayores Conjuntos y en el Colegio de la OTAN de Roma. Ha realizado, entre otros, el curso de guerra anfibia en Reino Unido, de paracaidismo, de comunicaciones, de guerra electrónica y de idioma ruso. Habla ruso. Ha viajado a la URSS en diversas ocasiones. Ha mandado unidades de infantería marina en todos los empleos, destacando el mando del segundo batallón de desembarco en el Tercio de Armada en San Fernando, en el empleo de teniente coronel, y en el empleo de coronel el Tercio Norte en Ferrol. Ha sido agregado de defensa en Sudáfrica y asumió también las agregadurías de defensa en Mozambique, Namibia, Lesoto y Angola. Participó en los años 90, en la época de más virulencia, como miembro de la Unidad de Protección de las Naciones Unidas en el conflicto en Yugoslavia, Croacia y Bosnia. Ha escrito artículos para la Revista Española de Defensa, Revista Ejército, Cuadernos de Pensamiento Naval, Revista General de Marina, Boletín Eurodefensa España, Boletín de Infantería Marina y en medios como La Crítica León, el ABC, La Voz de Galicia y el Diario de Cádiz, entre otros. Tiene 3 libros en su haber. Este es el cuarto.
El primero, Panamá, corazón del Imperio Español, de 2019. El segundo, Martín Alonso Pinzón, Un olvido injusto, en 2022. Epopeyas magallánicas rumbo a las Molucas y otras expediciones, del año 2024. Y el que hoy el coronel va a presentar. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Máxime hoy, que sé que hay un montón de competidores en Santander en otras charlas y conferencias. Muchísimas gracias al Ateneo, a la Delegada de Cultura, por ofrecerme este marco fantástico para presentar las expediciones olvidadas o desconocidas de Juan Ladellero. Muchas gracias al capitán de navío, don Jorge Fernández Almijo. Gracias, Jorge, por prepararme esta exposición y sobre todo por darme las facilidades para poder estar hoy aquí en Santander. Yo pensaba que dije, me voy a Santander, que allí como no hay casi charlas y conferencias, pues habrá más gente. Y resulta que me he encontrado con que hay una conferencia, o ha habido esta mañana, del jefe de Estado Mayor del Ejército, el obispo tiene una charla también, hay un importante historiador que se le hace un homenaje, y en fin, un largo... Ah, bueno, y para terminar tenemos el partido del Real Madrid, con lo cual, ¿qué puede salir mal? Quiero decirles que la primera vez que vine a Santander fue en 1973. El primer puerto que visité con la Marina cuando ingresé en la Escuela Naval fue el puerto de Santander. Todos los años en Marín se hace el viaje de fin de curso, se sale de Marín y se visitan distintos puertos de España. Bueno, pues aquel año el primero que vinimos fue Santander. Y la misma sensación de alegría de ver esta magnífica bahía que tienen ustedes, la he sentido hoy cuando he subido ahí a ese mirador que tienen enfrente, que antes no existía. Enfrente de donde está el arco del Santander, que por cierto, en esa zona fue donde atracamos, pero me parece que ahora solo atracan los cruceros. Bien, pues esa misma sensación de esplendidez de al que viene de Madrid, subir ahí arriba y ver esta bahía, creo que en esos 10 minutos he rejuvenecido por lo menos medio año. Así que no saben ustedes la suerte que tienen de vivir en Santander. Pero en fin, yo no he venido aquí a hablar de mis años mozos, sino de las expediciones de Juan Ladellero y otras desde el poniente al estrecho de Magallanes. ¿De qué habla este libro? Este libro habla de las 3 primeras expediciones que salieron del Pacífico, de la gobernación de Chile, en dirección al sur y en dirección a la región magallánica y en concreto al estrecho de Magallanes, la última que fue la que llegó. Y son las expediciones de Juan Bautista Pastene, Francisco de Ulloa y Juan Ladellero en 1557. Todas son absolutamente desconocidas, pero deben de saber que son mucho más conocidas en Chile, ya veremos por qué, que en España. Las 2 primeras las organiza Valdivia, Pedro de Valdivia, que era una fuerza de naturaleza, un hombre completamente olvidado, no sé si desconocido, pero olvidado sí. Sin permiso de la corona, hace las 2 primeras expediciones, la de Juan Bautista Pastene y la de Ulloa, en el 44 y en el 53. La primera la hace con apenas 200 españoles en toda la región de Chile, que tenía 1000 y pico kilómetros para cuidar, para asentarse. Y con esa precariedad de medios personales, decide mandar a Juan Bautista Pastene. Después manda a Ulloa y ya se muere. Y la siguiente la organiza el nuevo gobernador, Hurtado de Mendoza. ¿Quién era Juan Bautista Pastene? Juan Bautista Pastene era un personaje curioso, primero porque era extranjero. Era nacido en Génova. Es verdad que en 1522 los españoles habíamos tomado Génova. Por lo tanto, Génova en aquel momento, cuando Pastene pasa a América en el año 1525, se podía considerar como medio español. Fue una casualidad que pasara en esa fecha, porque en 1527 el emperador Carlos había prohibido que los pilotos extranjeros navegasen a América. Pero como Pastene se había colado 2 años antes, pues llega allí y es el tuerto en el país de los ciegos, que es que no había pilotos, él es el único que hay, y se convierte en el primer piloto de la Mar del Sur, el primer piloto mayor de la Mar del Sur, es decir, el jefe de los pilotos que navegaban por el Pacífico, que es la Mar del Sur. Fue también el primer general de la Mar del Sur, en una de 27 a 41 grados sur, ahí lo ven en el plano, cuál era la extensión que tenía la gobernación de Chile.
y es enviado por el gobernador de Chile, Vaca de Castro, para socorrer a Valdivia en 1543. Sin la intervención de Juan Bautista Pastene, un barco que se llamaba el San Pedro, y todos los aprovisionamientos, armas, vestidos y demás objetos que llevó, Pedro de Valdivia no se hubiera podido establecer en Chile. Entonces, Valdivia tenía la obsesión de intentar que se navegase todo lo que era su gobernación, hasta los 41 grados sur. Entonces manda a Pastene con 2 buques para que llegue hasta la bahía de San Pedro en 41 grados sur. Salen en 2 buques, como digo, llega hasta la bahía de San Pedro y reconocen lo que fueron luego los 2 puertos principales de Chile, en el Pacífico, Concepción y Valdivia. Se puede considerar el primer derrotero que hubo de la República de Chile, el de Juan Bautista Pastene, que ¿quién lo escribió? Un personaje afamado que era Juan de Cárdenas, que era el secretario de cartas de Pedro de Valdivia. O sea que Pedro de Valdivia le dio a sus mejores hombres, el secretario de cartas, Alderete, que era su segundo, Jerónimo de Alderete era el segundo en la gobernación. Bueno, pues las 2 personas más importantes de Valdivia las mete en esta expedición con Juan Bautista Pastene. Regresa, es una de las navegaciones más rápidas que hace. Tened en cuenta que eso que parece ahí nada es 1500 kilómetros, más que de Cádiz a Canarias, por ejemplo. Vuelve, tiene una vida incesante porque lo mandan arriba a Santiago, es la época de las rebeliones de los pizarros, está 2 años allí, regresa, informa, en fin. Es una vida muy larga que no tendríamos tiempo aquí, pero llega a estar 7 veces de regidor, de concejal, vamos a decirlo, y una vez es alcalde de la ciudad de Santiago. Una ciudad lleva su nombre, o sea, mientras en España los 3 pilotos que vamos a decir aquí, los jefes de la expedición, no los conoce nadie, ahora hay 30 personas más en Santander que lo conocen, la he dado en Madrid, así que ya son 42. Hagan como los apóstoles y cuando salgan de aquí, cuéntenle a sus hijos, a sus nietos, a los que conozcan, estos personajes. Es el favor que me harán, que para eso he venido hasta aquí, para que intenten darlos a conocer. Una ciudad lleva su nombre, en la Araucanía, Capitán Pastene. Y fíjense que es igual exactamente que ahora. Este personaje que se podía haber hecho rico, porque está incluso en la conquista de Lima con Pizarro, es herido, allí le dan muchísimos beneficios en oro, etcétera, etcétera. Todas las expediciones que hizo las hizo a su costa. Ni Valdivia le pagó, ni el siguiente gobernador le pagó, nadie le pagó. Todos los viajes con los barcos que hizo Pastene los hizo a su costa y murió en la pobreza. Y es merecedor de un justo reconocimiento, aunque sea en este caso extranjero o semi-extranjero. El cuadro que ven ahí arriba está colgado en el Museo Naval de Chile. La segunda expedición es tan desconocida como la primera y la llevó a cabo don Francisco de Ulloa y Soto. Era un caballero de Mérida, una ciudad nada marinera como lo es Santander. De Mérida salió. Pero algunos cronistas le llaman mariscal, otros le llaman general de campo, otros le llaman, en fin. Debía de ser muy bueno porque cuando llega a México Cortés le da el mando de 2 expediciones a la California. Un hombre que venía de las batallas terrestres. Estos personajes se pueden considerar como capitanes de mar y guerra. Deben de saber que en Portugal el cargo de capitán de navío, como tiene el comandante naval, en Portugal se llama capitanes de mar y guerra. Es decir, que es un término que no está tan alejado de la realidad. En aquella época eran capaces de ser capitanes de barco y capitanes de compañía en tierra. Bien, Ulloa va 2 veces a las Californias y es el primero que se da cuenta que las Californias, que estaba considerada una isla, no lo es una península. En el segundo viaje, la primera expedición fracasa, en la segunda llega hasta la desembocadura del río Colorado, que está ahí, recorre toda la península, cruza el cabo San Lucas, llega hasta la isla de los Cedros, y aquí hay una cosa curiosa, porque muchos cronistas y muchos historiadores modernos contemporáneos dicen que murió, ahí se murió, en la isla de los Cedros, y dicen incluso que hay restos en esta playa, pero no es verdad. Ulloa regresó. Hay un historiador americano que se llama Wagner, que tiene un artículo que exactamente se llama así: Francisco de Ulloa Retarnet, regresó. No solo regresa, sino que vuelve a España, va a ver a Cortés, le da novedades de su exploración, se va con Cortés a la expedición de Argel, a la malograda expedición de Argel, saben que es un desastre, está el emperador Carlos, tienen que salir por patas, el emperador, como hay una gran tempestad, tarda un mes en llegar a España, pero en fin, consigue regresar. Imagino que con ayuda de Cortés lo nombran tesorero de la gobernación de Nueva Andalucía.
con Orellana, pero es un desastre. Es un desastre hasta el punto de que la mujer de Orellana es la que acaba mandando la expedición. Regresan, consigue Ulloa ir a Panamá, allí con Valdivia viajan a Chile, donde entra en 1548. Y Valdivia, que seguía obsesionado con organizar una expedición para llegar al estrecho, lo manda en una expedición. Decir, como curiosidad, porque esto muchos historiadores, yo lo doy como una primicia, digamos, no todos los historiadores piensan lo mismo, pero yo creo que este hombre que no estaba casado tuvo 2 hijos, y uno de ellos se llamó Alfonso de Ulloa, y este hombre, estando preso en Venecia, por haber traducido una historia de los judíos que la señoría de Venecia no quería que se tradujese, le dan para traducir al italiano la historia del almirante de Hernando Colón. Como saben, la historia del almirante de Hernando Colón, que es una obra clásica para el descubrimiento de América, la primera vez que se edita en italiano. En España no se edita hasta el siglo XVIII. Y el que le edita es el hijo de un personaje nacido en Mérida que dice que las Californias no es una isla y que está a punto de llegar al estrecho de Magallanes. Eso solo pasaba en España en el siglo XVI. ¿Cuál es el problema de esta expedición? Que es poco conocida. ¿Por qué? Porque los 2 documentos fundamentales que la cuentan no aparecieron hasta el siglo XX. Es decir, que las crónicas de esa época que hablan de esta expedición no aparecen hasta el siglo XX. Una de ellas fue la relación de Jerónimo de Vivar. Del año, no se edita hasta 1966. Es la crónica de los reinos de Chile, etcétera, etcétera. ¿Por qué no aparece hasta 1966? ¿Por qué no se edita? Porque estaba en España, sale de España por un exiliado de la guerra civil, la lleva a Suiza, la tiene en un banco, está muchos años, al final la llevan a Chicago, a la Newberry Library, y se edita en 1966. Este Jerónimo de Vivar, en la expedición, que ahora veremos que son 3 naves, no incluye la separación de los buques, que solo cita Hernán Gallego, que es el otro piloto que ahora veremos de los 3 que iban en la expedición. Se dice que si Vivar era Juan de Cárdenas, el secretario de cartas que hemos dicho de Pedro de Valdivia, no está probado. Es un personaje muy enigmático, este Jerónimo de Vivar. Salvo el apellido de que parece que era de Burgos y que nació en Vivar, poco más se sabe de él. La crónica la finaliza en 1558, con lo cual esta expedición y la de Ladrillero, que termina en 1559, apenas habla de ellas. Por eso son tan poco conocidas estas 2 expediciones. Y luego yo digo que otros historiadores no piensan lo mismo, que Vivar estaba en la ciudad de Concepción, en el puerto de Concepción, cuando salió Valdivia camino de Tucapel el 15 de diciembre, porque Vivar dice que él está en la expedición, que navega con Ulloa, que la crónica la hace estando a bordo del barco de Ulloa. Pero yo creo que no es verdad, no navegó, sino que lo que escribió de la expedición lo hizo a través de un testigo que iba en la nave de Ulloa, pero él no navegó en la expedición. Hay otros historiadores que no piensan lo mismo. Bueno, aquí ven un poco en qué consistió la expedición. Salen en noviembre de 1553, zarpa la flotilla de Valdivia, las naves se llaman la San Jerónimo, de un piloto llamado Cortés Ojea, que luego lo veremos otra vez. La Concepción, una carabela de Hernán Gallego, y la de Ulloa, que no sabemos cómo se llama. El 11 de noviembre, aquí en esta zona, en la isla Guafo, se separa Cortés Ojea. ¿Por qué creo que se separa Cortés Ojea? Porque los historiadores no se ponen de acuerdo con esto. Porque el testigo de Vivar, que iba con la Ulloa, y Gallego, el otro piloto, citan los mismos puertos, San Esteban y Hernán Gallego, en 47 y 48 grados. Y Ojea no. Luego el que debió de separarse fue Cortés Ojea. Y luego, un poco más tarde, Ulloa se separa en este punto, en esta zona de aquí, llena de canales. Fíjense que este canal se llama Ladrillero. Bien, aquí pueden ver un poco dónde se separa el primero, aquí se separa el segundo. Aquí, ahora lo veremos, se vuelven a juntar 2 de los que se han perdido, y aquí hay una nave, como los ciclistas, que consigue salir del pelotón, se mete en el estrecho, llega al Atlántico, regresa, un temporal la lleva a 55 grados latitud sur y regresa. Ahora veremos en detalle la navegación de Gallego. Aquí vemos lo de que se junta Ojea con Ulloa en esta zona, el canal Concepción. Piensan que esto es el estrecho de Magallanes. Entonces, Ulloa, que tiene un palo roto, se queda más o menos fondeado por ahí. La otra nave, la de Cortés Ojea, se mete, creo yo, por el canal de los Inocentes y recorre todo esto con el batel y con la carabela y dice que cree que sí, que es el estrecho. Se lo dice a Ulloa y juntos regresan a Concepción pensando
que han entrado por el estrecho, pero no es verdad. Se han equivocado. Le ha faltado un grado para llegar al estrecho de Magallanes de verdad. Y entre tanto, ¿qué pasa con el tercer piloto, la tercera nave? Es la de Hernán Gallego, nace en La Coruña en 1511, le manda una carta al alcalde de La Coruña para decirle que tienen a un compatriota que fue un fenómeno y no me han hecho ni caso. Si conocen a alguien de La Coruña, díganselo al alcalde. Este hombre estuvo en Italia y en Túnez, estuvo en la expedición de las naves del obispo de Plasencia. Fueron unas naves que se llaman así porque las sufragó el obispo de Plasencia. No tuvieron éxito, solo una de tres quería ir a las Molucas, una de tres cruzó el estrecho, las otras se perdieron, una regresó a España y descubrió las Malvinas, pero bueno, eso es otra historia. Está en la expedición a la Salomón en 1567 como piloto mayor. Y yo ahí me pregunto, esa expedición iba a Gamboa, Sarmiento de Gamboa, y Sarmiento de Gamboa, cuando cruza el estrecho 20 años más tarde que estas expediciones que estamos hablando, no dice nada ni de Ladrillero ni de Ulloa. ¿Cómo no sabía Gamboa que Ladrillero y Ulloa habían atravesado el estrecho 20 años antes que él? Yo creo que lo sabe. Hay historiadores que dicen que no lo sabía. Yo digo que sí. Es piloto mayor de la Mar del Sur, con 64 años, después de haber pasado 5 veces el estrecho de Magallanes. Hay un piloto que se llama Hernando Lamero Gallegos de Andrade, que mucha gente lo confunde con él y en esta expedición. Pero en esta época que cruza el estrecho tendría 7 años, luego no es él. Y sí es verdad que este Lamero está en la expedición de Gamboa al estrecho 20 años más tarde que esta que estamos hablando. El manuscrito de Hernán Gallego, ¿por qué no aparece hasta el siglo XX? Este manuscrito lo dona un judío llamado Hans P. Krauss de Viena en 1980 a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Era un judío que había estado en los campos de concentración, había coleccionado 100.000 documentos dedicados al pirata Drake. Antes de ser preso, los manda a Suiza, milagrosamente sale vivo de los campos de concentración, decide irse a Nueva York y cuando se muere dona los documentos a la Biblioteca del Congreso, que es esta que tienen ahí. Y uno de esos documentos es el viaje al estrecho de Magallanes, relación de Hernán Gallego, 53-54. Se sabe que es de la reputada colección española Librería de Barcia, que era un ministro de Felipe V. ¿Cómo llega a Krauss? No lo sabemos. ¿Qué dice Gallego que hace? Porque fíjense que esta expedición es la expedición más rápida del siglo XVI. Tengan en cuenta que en cruzar solo una parte del estrecho, del Atlántico al Pacífico, el pirata Drake, que fue el más rápido, tardó 17 días. Vamos a ver que Gallego, la ida y la vuelta la hace en 22-25. Una cosa extraordinaria. Dice que emboca el estrecho el 9 de diciembre, el día 12 está en Cabo Froward, este es el Cabo Froward. En este punto está a 57 leguas del Pacífico y a 43 del Atlántico. ¿Cuánto es una legua? En este caso, 5,5 kilómetros, para que se hagan una idea. O sea que todo el estrecho son 100 leguas, 500 y pico kilómetros. Fíjense, pero lo que cuesta cruzarlo. Hay barcos que han cruzado 250 días en cruzar en un solo sentido el estrecho de Magallanes del Atlántico al Pacífico. 200 y pico días. Dice Hernán Gallego que cuando llega aquí al final ve una cruz enramada. Esa cruz enramada es la cruz que puso Elcano donde se perdió su nave, la Santi Spiritus. En una expedición que fue la de Loaísa, muchos años antes que esta, Elcano pierde la nave y allí donde vara la nave, que hay unos cuantos muertos, ponen una cruz. Y esa es la cruz que parece que ve Hernán Gallego y dice que los indígenas le han puesto ramas a la cruz, lo cual no deja lugar a dudas de que fue un europeo y cruzó el estrecho de Magallanes, porque los únicos que podían haber puesto una cruz y en algún canal del estrecho era Magallanes o algún español europeo viniendo de Europa tratando de cruzar el estrecho y llegando al Pacífico. Dice Gallego que, con toda la razón, que la longitud son 100 leguas y el ancho de 1 a 1,5, con lo cual está claro que estuvo en el estrecho, y cuando sale del estrecho dice que sufre un temporal, lo manda a 55 grados sur, regresa a un puerto cercano al estrecho, por ahí, y zarpa el 6 de enero y regresa a Valdivia el 13 de enero. Es decir, la navegación de Hernán Gallego es impresionante. No lo conoce nadie, y yo ya le he dicho a la Marina, en la exposición que he hecho en la Marina hace unos días, que haga el favor a Hernán Gallego y a Juan Ladrillero, que cuando puedan le pongan su nombre
algún barco de la Marina del ámbito de la hidrografía o algo así, porque esta navegación es fuera de lo común. Yo no conozco otra tan rápida como esta. Antes de entrar con la biografía más importante de Juan Ladrillero, la expedición más Ladrillero, porque es la que le lleva a la corona a saber que el estrecho es practicable, porque la de Hernán Gallego, ¿qué le pasó? Hernán Gallego, cuando vuelve la expedición de Ulloa, muere Valdivia. Llegan al poco de la muerte de Valdivia. Entonces, Chile es un caos. Entonces, la historia de Ulloa y de Hernán Gallego se pierde en la noche de los tiempos. Esa historia, esa navegación no llegó a ninguna parte. No llegó a Madrid, no llegó a la monarquía. Bien, esta es la gente que que algunos han muerto, claro, historiadores que se han dedicado verdaderamente de forma exclusiva a estudiar la navegación de Juan Ladrillero. Todos ellos son chilenos, no hay ningún español, salvo uno, pero que veremos por qué. El primero es un teniente navío de la Marina chilena, Ramón Guerrero Vergara, hace un libro sobre los primeros exploradores europeos al estrecho. El segundo es un embajador de Chile, que es el que descubrió el diario de Hernán Gallego, ese que hemos hablado, que aparece, que lo donan a la librería del Congreso. Don José Miguel Romero de Solís es el único español. Es un sevillano que se va a México, es cura, se mete cura, deja los hábitos, se casa en México, llega a ser director del Museo Histórico de Colima, de la Nueva España, en el Pacífico, cerca del puerto de Navidad, en México. Y este hombre fue el que me dijo que había otro personaje llamado Juan Fernández Ladrillero que tenía 80 causas en ese archivo que él dirigía, que me las leyera todas y que posiblemente a través de leerme esas 80 causas encontrase un dato que demostrase que Juan Ladrillero no era Juan Fernández Ladrillero, un problema de homonimia del que hablaremos. Y así fue. Don Mateo Martinic es un argentino que es el hombre que más sabe de las navegaciones en el estrecho de Magallanes. Y a él le pregunté, ¿puede haber hecho Hernán Gallego esa navegación en 20 y pico días? Y me dijo que sí. Y por eso, si él me dijo que sí, yo puedo decir que lo hizo. Doña Nuriduz Hermosilla y Ramírez dijeron, que lo veremos, que el Ladrillero navegó el Seno Skiring. Ahora veremos lo que es una cosa impresionante, que no se volvió a navegar hasta 300 años más tarde por parte de los ingleses de la Beagle. Don Ramón Arriagada, que hizo la única novela que yo conozca que hay sobre el Ladrillero, vive en Puerto Natales, en Chile. Don Gabriel Rivera Bernal, jefe de los archivos de Bolivia, que fue el que me dijo que el Ladrillero tuvo unos trozos de minas de plata en Potosí, que no lo encontraba y él me lo proporcionó. Y un almirante de la Marina de Chile que hizo el curso de guerra conmigo, que durante muchos años me ha estado dando información en horario común de la tarde de todos los datos posibles del estrecho de Magallanes y las navegaciones por ahí, para poder decirlo con soltura. ¿Quién fue Juan Ladrillero? Nace en Moguer, algunos dicen que en Palos, pero no, en Moguer. ¿Cuándo? 1505, aunque hay horquilla, pero yo creo que 1505. No sabemos nada de él hasta que en 1536 esto está con Belalcázar, Sebastián de Belalcázar, otro gran olvidado. Nadie sabe quién es Belalcázar. Un fenómeno de la naturaleza también. Bien, en esta estatua de Belalcázar en Cali, aquí por abajo, uno de los nombres es Juan Ladrillero. Bien, Juan Ladrillero en un momento dado trabajaba para este hombre, pero Belalcázar tiene un problema con Jiménez de Quesada, que viene avanzando desde Colombia y le invade su gobernación, su territorio. Y para marcar su territorio, los dos van a España para que la corona decida de qué terreno, o sea, de qué partes de cada uno. Y entonces Ladrillero se queda sin jefe. Aquí está Cali, aquí está toda esta cordillera y aquí está Buenaventura. Entonces, cuando Ladrillero deja a Belalcázar, va a Panamá, conoce a Pascual de Andagoya, que le han dado una nueva gobernación, que es la gobernación que va desde Perú, que empieza por ahí abajo, hasta ahí arriba, que es la de Tierra Firme, la de Panamá. Entre Panamá y Perú crean una nueva gobernación, que es la del río San Juan. Este es el río San Juan. Va Ladrillero con 5 navíos y encuentra y funda el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante del Pacífico colombiano, que es el que tienen ahí. Y ahí ven lo que decía Andagoya al emperador de Juan Ladrillero. Es el hombre de más verdad, ciencia y habilidad que he encontrado, acreditándolo el mapa que formó de toda la tierra firme y del Perú, que remito para que su majestad no fuera engañado con falsas relaciones. Andagoya al emperador sobre Juan Ladrillero. Andagoya regresa a España. Más que regresar, lo echa Belalcázar. Tienen otro follón de gobernaciones, no está de acuerdo y entonces Andagoya tiene que ir a España a pelear por su gobernación, por sus límites.
y se vuelve a quedar sin jefe Ladrillero. Y pasa por allí el nuevo gobernador de Chile, que se llama Vaca de Castro. Y entonces se va con él. Hay una rebelión, la de Gonzalo Pizarro y la de Almagro, en fin, es muy largo, pero en fin. Viene el nuevo virrey del Perú, el primero, Núñez de Vela, pero le declaró la guerra Gonzalo Pizarro. ¿Por qué? Porque Núñez de Vela venía con órdenes del rey de quitar a los encomenderos a todos los indios, que los indios tuvieran todos los derechos del mundo, que no los consideraran como esclavos, como trabajadores, etcétera. Pizarro se niegan a estas nuevas leyes, le declaran la guerra y en una batalla le cortan la cabeza, imagínense, al virrey Núñez de Vela, al primer virrey de Perú, los Pizarro le cortan la cabeza. Así eran estos tíos del 16. Bien, el hermano del virrey intenta salvarse y Ladrillero intenta llevarlo a Panamá, pero lo encuentran las huestes de Pizarro y lo detienen y lo llevan a Panamá y lo van a matar, pero tiene la suerte el Ladrillero que se encuentra con la Gasca, el nuevo relevo del virrey que han matado. Y gracias a eso salva la vida. Entonces Ladrillero se va con la Gasca a Perú. Hay una batalla que se llama Jaquijaguana, que es la que termina con las guerras civiles del Perú. Y Ladrillero ahí funciona como capitán de una compañía. Ganan la batalla, le cortan la cabeza a Pizarro y por fin Ladrillero va a tener la única época de su vida en paz. Se casa con una señora llamada María Cabrera, explora el lago Titicaca porque pensaban que tenía salida al Pacífico. Y él lo describe, lo navega, etc. Y dice que no, claro. Pero el virrey Mendoza lo llama para llevar a su hijo a Chile a una expedición contra los araucanos y es enviado a explorar el estrecho de Magallanes, porque la corona ha dicho al virrey que tiene que expandir su gobernación hasta Magallanes. Valdivia había explorado el estrecho pero sin permiso de la corona, porque esta gente eran así. Pero este hombre ya tiene permiso de la corona y manda a Ladrillero. El problema de homonimia que les decía es el siguiente. Desde el principio, desde Navarrete, el famoso Fernández Navarrete, el historiador, la colección Juan Bautista Muñoz, Fernández Duro, es un famoso historiador de la Marina, etc. Todos le asignan la biografía de Juan Fernández Ladrillero a Juan Ladrillero. ¿Por qué? Porque de Juan Ladrillero no tienen datos y de Juan Fernández sí, porque hace una declaración en 1574 en Guadalajara, México, para ver si alguien había pasado por el estrecho de los Bacalaos, que le decían que era hipotético, porque no había tal estrecho. Y habían metido buques extranjeros al Pacífico. Como Fernández Ladrillero ha navegado por las Californias, lo llaman a declarar para saber si ha visto algún navío o no. Y dice que no, claro, pero en esa declaración dice que ha ido Fernández Ladrillero a las Islas de Poniente, que es falso, a las Californias, que es verdad, a Perú, a las guerras civiles, que es falso, que ha hecho 11 viajes a Indias, que yo no me lo creo, pero lo dice, y que lo ha examinado Juan Caboto, piloto mayor, que es falso porque Juan Caboto no fue piloto mayor, lo fue su hijo. Aquí como curiosidad vean este sello de 1957 celebrando el 400 aniversario de la navegación de Ladrillero. Mientras que en España no es conocido para nadie, en Chile ya en el 57 hacían sellos sobre la expedición de Ladrillero. Pero los dos son diferentes. Ladrillero, el bueno, sabía leer y escribir, Fernández no. La esposa y los hijos están claramente diferenciados. Ladrillero, el bueno, tiene un carácter seco y parco. Fernández, exuberante. Me he leído las 79 causas y no había causa que no peleara, que no protestara, que no hiciera duelos, etcétera, etcétera. Pero en una de esas 79 causas descubrí que en esta fecha de febrero del 58, cuando Juan Ladrillero el Bueno estaba navegando en el estrecho de Magallanes, Juan Fernández estaba declarando en Colima, México. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a dudas que Juan Ladrillero no es Juan Fernández Ladrillero, que durante 400 y pico años hemos vivido con ese error. Bien, es verdad que nadie se ha muerto del error, pero en fin, que lo sepan. Hay referencias a Juan Ladrillero de los cronistas, Cieza, Oviedo, Castellanos, en los archivos de Sucre, las minas que tuvo de plata ahí, una venta, etcétera, pero no hay muchos documentos de Ladrillero, mientras que de Fernández hay 80 causas por lo menos. La fecha de la muerte de Juan Ladrillero es al regreso de la expedición, en 1559, y la de Juan Fernández en 1581, mucho más tarde, porque trabaja mucho menos, claro. La expedición son 2 buques, hay gente que dice que en 3, pero yo creo que 2, porque un buque es desguazado y se crea un bergantín, y quizás de ahí venga la confusión. El general, porque en esa época cuando había 2 barcos, el jefe se le llamaba el general
y al segundo jefe se le llamaba almirante, era la costumbre. Y llevan como pilotos a Hernán Gallego y a Diego Gallego. Hernán Gallego es el que en la expedición de Ulloa llega al Atlántico. Las relaciones de Ladrillero y Goizueta, o sea, los dos pilotos, los dos capitanes, hacen una relación, un diario de navegación. Por eso sabemos que lo que vamos a contar pasó. No es una leyenda. Los dos capitanes hacen relación, un diario. La primera versión de la relación de Ladrillero es en 1879 y la primera de Goizueta, o sea, de Cortés Ojea, en 1852. Ya veremos por qué tenían tanto interés los chilenos en pasar a limpio la expedición y el diario de navegación de Ladrillero en concreto. ¿Por qué se mantiene en secreto la expedición? Pues se mantiene en secreto porque la corona no quería que los extranjeros supieran que el estrecho era navegable, franceses, holandeses, ingleses, y entonces lo mantienen en secreto. Como se mantiene en secreto por lo menos 30 años, la noticia de que este suceso se produjo se olvida. Y se olvida 30 años, se olvida 100 y se ha olvidado hasta el 2025 que ustedes lo están oyendo. Esto que ven aquí es un monumento que hay a Juan Ladrillero en una ciudad que se llama Puerto Natales, que no fue fundada hasta finales del siglo XIX. No voy a leer todos, pero aquí ven los componentes de la dotación del San Luis, la de Juan Ladrillero, y la de San Sebastián, la de Cortés Ojea. De Juan Ladrillero conocemos todos. Los que están en verde son los que tienen nombres en la geografía chilena. Los que están en azul son los que participaron en las 8 tomas de posesión que Ladrillero hizo a lo largo del estrecho de Magallanes. Con lo cual, todos estos deberían de tener nombre. Yo ahora estoy en conversaciones con los chilenos, con almirantes que conozco, etcétera, que se han dado cuenta de que es verdad que esto es una injusticia, que esta gente, ya verán que hay un montón de nombres ingleses en la zona del estrecho, y sin embargo, los que les dieron el estrecho de Magallanes a los chilenos, que son estos marineros que estuvieron en las tomas de posesión, no tienen nombre geográfico allí. Bueno, me han prometido que van a intentar poner nombres que ahora mismo están ignombrados, sin bautizar, que se los van a poner a estas gentes. Por ejemplo, Luis Mora es el escribano. El escribano era como el registrador, el notario, el que tomaba fe de que este capitán, con el piloto en tal latitud, tomaba posesión en nombre del rey de España de ese trozo de terreno. Entonces, que Luis Mora no tenga un nombre, pues es injusto. Me han prometido que lo van a hacer y yo no tengo por qué dudarlo. Y de la de San Sebastián, pues solo Cortés Ojea y Diego Gallego tienen nombres, el resto no lo tienen. Bien, la navegación van los dos barcos juntos, salen de Valdivia, recorren la isla de Chiloé, los Chonos, ahora lo vamos a ver en detalle. Esta es la isla de Chiloé. Se le llamó Nueva Galicia al principio, cuando fue descubierta. ¿Por qué? Porque se parece mucho a Galicia. Es más, al parecer dicen que es el sitio donde aparecieron las patatas en el mundo, con permiso de los peruanos. Pero en fin, me has dicho los chilenos que hay un montón de variedad de patatas que van a Santiago, a la capital, que son muy afamadas. Tiene como curiosidad 150 templos de madera de la época de los españoles, muchos protegidos por la UNESCO, y la independencia fue 8 años más tarde que en el continente, en 1826. Y estos son los chonos, se llaman así por una tribu llamada los chonos, que habitaron esta región 6.000 años antes. Ahora ya no hay, claro. Hay 1.000 islas, o más de 1.000 islas, y hay unas de ellas, Huamblin, que son estas de aquí, y Ipum, que fue nombrada por Cortés Ojea como Nuestra Señora del Socorro, y mantiene ese nombre de milagro. Y es descrita por Ladrillero, dice que es plana y en esa época estaba habitada. Llegan a esta zona que es el Golfo de Penas, que imagínense por qué se llama así. En esta isla que se llama Bagger se hundió este barco, que es el Bagger, es una expedición inglesa de un almirante llamado Anson, que hicieron para bombardear las posesiones españolas en Chile. Salieron del estrecho de Magallanes, un temporal las desbandó y uno de los barcos, el Bagger, llegó a esta isla y se hundió. De 240 hombres llegaron a Inglaterra 30. Hicieron una navegación desde aquí hasta Brasil, 5.000 kilómetros en una balsa. Así son los ingleses. Bien, aquí sufren un temporal y se meten en un puerto que Ladrillero llama Nuestra Señora del Valle, que yo creo que es el Seno Flin, que es este de aquí. Es muy profundo y ahí se salvan del temporal. Acaba el temporal, salen a la mar, vuelve a cogerlos otro temporal, se separan los dos buques y no se vuelven a encontrar nunca más. Esta es la navegación que hace Cortés Ojea. Llega hasta 12 millas del estrecho de Magallanes, pero no encuentra la entrada, no la ve. Y con
hace un consejo de guerra con su dotación porque la nave estaba fatal, en malas condiciones, y deciden regresar. Deciden regresar, pero hasta aquí, que es aquí, en este punto exacto donde cruzan estos dos, el canal Picton con el canal Trinidad, desguazan el barco, es decir, lo rompen completo, hacen uno nuevo, hacen un bergantín, están 4 meses, salen navegando con él, y aquí a esta altura vuelven a tener otro temporal, vuelven a coger ese bergantín, lo vuelven a meter en tierra hasta que pasa el temporal, por fin vuelven a embarcar y consiguen llegar a Valdivia el 1 de octubre del 58. Y mientras tanto, ¿qué hace Ladrillero? Ladrillero pasa el temporal y pasa, lo voy a poner 2 veces este plano porque no quiero que se pierdan, porque lo más importante de esta expedición es el recorrido que hace tan asombroso Juan Ladrillero. Porque navegar estos canales en el siglo XVI, con un barco de 30-40 toneladas, con 18 hombres, sin GPS, sin forma de saber el tiempo que iba a hacer, con esos mares tan tremendos que hay por ahí, esos vientos huracanados de 100 nudos, es una cosa milagrosa. Y que esta expedición tan impresionante no haya sido conocida hasta hoy, yo no lo entiendo. Bueno, bien, Canal de Fallos, baja por el Canal de Fallos, sale al Pacífico por aquí, llega aquí a este canal Trinidad, sube por estos canales, vuelve a dar la vuelta, San Lázaro, se llama Estrecho de San Lázaro, le pone ese nombre, Ladrillero, el Seno Unión, Canal Obstrucción. ¿Y aquí qué pasa? Seno de última esperanza porque no tiene salida. Imagínense el enfado que se coge después de navegar todo esto con lo difícil que es y ver que no tiene salida. Vuelve a salir al Pacífico, entra al Estrecho de Magallanes, pero no por el canal normal, que sería este. Entra por abajo, por el sur, por un canal que se llama Abra. Va a este punto que se llama Bahía Inútil, segunda embocadura, primera embocadura, el Atlántico, regresa, Seno Otway, lo veremos en detalle, ¿eh? Seno Skiring y regresa. Y en eso tarda año y pico. Impresionante. Aquí lo ven en detalle. Baja por aquí, Canal de Fallo. Bueno, fíjense qué sitio, ¿eh? O sea, aquí cabe un barco, pero de milagro. Y tengan en cuenta que un barco, como haga un poco de viento, ahí no tienes para maniobrar. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Me imagino que muchas veces irían con el batel, que se llama, el bote grande que llevaban estos, remolcándolo. Entra, sale al Pacífico, hace por aquí, hace esta curva, vuelve a subir. Aquí lo mismo, vuelve a subir, Isla Bagger otra vez, vuelve a bajar. Y aquí vuelvo a repetir, que yo creo que como ya se lo saben, me lo voy a saltar. Lo vamos a ver en detalle de todas formas. Miren, aquí quiero decirles una cosa que es, esto ahora se llama el Estrecho de Nelson. Ladrillero le puso Estrecho de San Lázaro. Aquí es donde toma posesión por primera vez de las 8 veces que toma posesión en esta navegación. Luego, legalmente, él toma posesión en el Estrecho de San Lázaro. Los chilenos le han cambiado al Estrecho de Nelson. Les he pedido a los chilenos que hagan el favor del Estrecho de Nelson, ponerle Nelson, vale, y debajo en paréntesis que pongan Estrecho de San Lázaro. A ver si me hacen el favor. Voy a estar hasta que me quede un halo de aliento dándole la vara a los chilenos que conozco para que hagan lo que me han prometido que van a hacer. Bueno, hoy está la gema nuestro de la Marina en Chile. Se lleva esta presentación. Le he dicho que haga el favor de comentarle esto a su homónimo, el camarada chileno, a ver si es verdad. Bien, baja por aquí, Sarmiento, Canal Sarmiento, Seno Unión, que se llama así, esta bahía que se llama Almirante Montt, coge este canal, ve que se cierra, se llama Seno Obstrucción. Vuelve al Almirante Montt, se mete por lo que es ahora Puerto Natales, que no existía, y llega aquí, a la bahía de Última Esperanza. Este punto es este punto. Esto que no lo ven ahí muy bien, pero son las Torres del Paine. La única recompensa que tuvo Ladrillero en esta expedición fue el paisaje que vio. Fue el primer europeo que vio todos estos paisajes. Y esto es el Seno Unión, esto de aquí. Esto es una curva que se hace y en el medio hay islas. ¿Cómo navegó eso este hombre? No lo sé. Bueno, sale enfadado de no haber llegado al estrecho. Esta es la isla, el Faro Evangelistas. Aquí hay un faro, hay una dotación de la Marina chilena y hay un faro ahí. Imagínense para pasarse ahí una semana, no está mal, ¿eh? Esto es el Cabo Pilar. El Cabo Pilar es este de aquí. Y miren cómo lo define Ladrillero. Las señas del Cabo del Estrecho son que es tajado la mar, está en 53 grados y hace 6 mogotes tomándole por la parte del norte. Los 2 mayores en medio y los 4 más pequeños en término de medio legua. Es clavado.
Bueno, pues esto es el Cabo Pilar. Es un sitio legendario porque los que querían salir del estrecho querían ver este punto para saber que lo habían terminado. Y el que entraba quería verlo para saber que estaban ahí. Bueno, entra después por abajo. Esta es la isla Recalada, el canal Abra, la veremos en detalle. Esto es una foto aérea que pedí para ver si yo era capaz de saber, porque aquí Ladrillero se tira 4 meses para descansar el invierno, pero nadie sabe dónde fue. Yo creo que no tiene por qué ser aquí. Se llama, él le pone nombre Nuestra Señora del Remedio. Yo creo que fue aquí, pero no pongo la mano en el fuego. Aquí estuvo 6 meses, estuvo con los indígenas, cazó y descansó, porque llevaban unos meses muy malos. Y cuando por fin decide el 25 de julio que el tiempo es decente y puede salir, sale al estrecho de Magallanes. Esto es lo que ve cuando sale al estrecho. Esta es la isla que se llama de Carlos III, el inicio del Paso Tortuoso, la península de Córdoba, la entrada al seno Otway, Canal Jerónimo, en fin, esto es el estrecho de Magallanes. Esto es en un plano de unos 50.000, es lo mismo. Carlos III, esto es el Cabo Froward. Aquí está Puerto del Hambre, que es lo que se llamó la ciudad Rey Felipe, que quiso crear Sarmiento de Gamboa, pero fue un fracaso. Mueren todos, solo quedó uno, por eso se le llamó Puerto del Hambre, porque a ese uno que quedó vivo lo recogieron los ingleses, famélico, y los pájaros de los ingleses le llamaron Puerto del Hambre y se ha quedado con ese nombre. Esta es la isla Dawson, esta de aquí, recorre este seno, él le llama San Sebastián, ahora le han cambiado al almirantazgo. También he pedido que a este le pongan debajo, entre paréntesis, San Sebastián. Vuelve al estrecho principal, bahía inútil porque no tiene salida. Punta Arenas no existía. Ya estamos terminando. Este es el estrecho, las dos bocas del estrecho se llaman angosturas. Primera angostura, segunda angostura. Este es un nombre con una dotación, con el único nombre de marinero de la dotación de Ladrillero. Península de Juan Macía. Aquí toma posesión la quinta y la sexta vez. Juan Ladrillero toma posesión aquí. ¿En qué consistía la toma de posesión? Salía el capitán, Juan Ladrillero, el escribano, el piloto y 2 o 3 miembros de la dotación que elegía el Ladrillero. Cortaban hierbas y el escribano ponía, yo, fulano de tal, en nombre de su majestad el rey, y Juan Ladrillero toma posesión de este punto en el que dice el piloto que es 53 grados latitud sur, el día X de plin plan plum, etcétera, etcétera. Bien, y por eso los diarios, estos documentos, no están en el diario de navegación, son documentos aparte, por eso tienen un valor excepcional y por eso esas tomas de posesión son las que le han dado a Chile el estrecho de Magallanes y no a Argentina. Por eso son tan importantes. Aquí señalarles que es la punta Naufragio, que es donde naufragó el pobre Elcano, uno de mis héroes. Es que las entradas al estrecho son terribles, los vientos. Entonces, todas las expediciones al estrecho que llegaban, al llegar aquí a la boca, todas tenían un temporal y se perdían la mitad de los barcos a la entrada del estrecho de Magallanes. Aunque parezca mentira, esta zona es aplacerada, es como playas. Entonces, afortunadamente, todas no son rocas, sino que eran playas y solían salvar gente, parte de los cañones, las pipas de vino, el pan, la harina, etcétera. Pero, en fin, el caso es que se perdían, vamos. Bien, llega, ve la última toma de posesión, ve el escribano, ve el Atlántico, deciden regresar, pero no regresa. Se mete por este canal que se llama Jerónimo y mira este seno que ahora se llama Otway, porque Otway es el nombre de un almirante inglés que 300 años más tarde, con uno de sus barcos, lo exploró. Como no sabía que nadie había pasado por ahí, le puso su nombre y se llama Otway, pero el primero que pasó fue Juan Ladrillero. Y esto, bueno, este es el seno Skiring. Aquí luego se mete también por el canal Gajardo y explora el seno Skiring. Skiring era el segundo comandante de la nave Beagle de los ingleses, que en 4 años le cambió los nombres a todo el estrecho de Magallanes que teníamos puestos los españoles. Pero quiero decirles que aquí se cometió durante 300 años el error de que se pensaba que el Ladrillero no había navegado el seno Skiring, porque dice que navega 40 leguas hasta llegar, pero los chilenos piensan que es un error y que ha navegado 4 leguas, no 40. Entonces han sido esos historiadores chilenos que les dije antes, que dijeron, no se equivocó, navegó 40 leguas, el seno Skiring son 80 kilómetros, y 40 del canal Gajardo navegó 40 leguas y volvió al canal principal. Y eso que no tenía apenas comida, o sea que este es el seno Skiring.
Esto es agua salada. Poca gente lo sabe, pero hay esos dos senos ahí en el estrecho de Magallanes. Bueno, y ya sale. Sale y recorre aquí este último canal que le llama Puerto de la Traición porque intenta darles comida y ropa a la gente que hay ahí, a los indígenas, le tiran pedradas y él le llama el Puerto de la Traición. Y a partir de aquí ya no escribe más el diario. Se ve que ya no tiene fuerza para nada y deja de escribir. Ya estamos terminando. El diario expone detalles exactos de la costa, rumbos, distancias, corrientes, mareas, vientos, lluvias y nieve, según la época del año y sobre todo avisos para los siguientes navegantes. Da recomendaciones de la mejor época para pasar el estrecho, puertos para fondear. Describe flora, fauna, vida, embarcaciones, costumbres. Nunca se queja y es muy humano. Nunca se queja de que no tenga comida, o de que la gente está alborotada, o de que haya mala mar. Nunca se queja. Es un hombre 10. O sea, si fuera un militar de hoy en día, sería un 10 en los informes. Nunca se queja de nada el hombre este. Y cogen indígenas y siempre dice que suelten a las mujeres y a los niños. Los cogían para tenerlos de lenguas, que se llamaba, para llevarlos a Chile y aprender su idioma y que ellos aprendieran el español y luego llevarlos de vuelta para poder hablar con la gente de la zona, etcétera. Ese era el objeto de llevárselos. Estas son las últimas frases del diario de navegación de Juan Ladrillero. El estrecho, yendo de la mar del sur a la mar del norte, que saben que es Pacífico al Atlántico, en 6 días, en 7 y en menos se pasa. Y el mejor salir a la mar del norte y entrar en el dicho estrecho es en diciembre, enero y febrero. O sea que dice que esos son los 3 meses mejores para entrar desde el Atlántico, viniendo de España, hacia el Pacífico. El estrecho es el canal más noble de todas las bahías que hay en aquella región. Y si vieran sierras nevadas, se aparten de ellas. Y como los canales son hondables y van los navíos junto a tierra, les podría venir gran daño. Quiere decir que esa parte de nieve que está encima de los acantilados se puede caer, si le cae encima una carabela, un trozo de esos, lo hunde. Fíjense qué trozo de iceberg navegan por esas aguas. Y los pedazos, como ese, andaban encima del agua como islas. Y esto aviso, porque a mí me hubieran de burlar yendo en un navío, no yendo avisado de ello. Juan Ladrillero. El Cabildo de Concepción informa del regreso antes del 30 de enero del 59 y dice: llegó Ladrillero del Mar del Norte, donde invernó sin casa ni abrigo, ni qué comer ni vestir, y no le faltó un hombre, sino a la vuelta, por falta de mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que esta historia fue verdad. O sea, el Cabildo, o sea, el Ayuntamiento de Concepción, le manda una carta al rey y le dice: ha venido este tío, y no fue un desastre, perdió gente al final porque venían sin comida y etcétera. Distintos historiadores dan distintas versiones. Uno dice que regresaron unos 10, que es lo que yo creo. Mariño de Lovera dice que regresaron el capitán, un marinero y un negro de servicio. Otro dice que volvió por tierra, un camelo. El virrey lo anuncia al Consejo de Indias, o sea, esta expedición llega a Madrid. La monarquía sabe que esto ha pasado y lo toma en cuenta y lo mantiene en secreto. Y Juan Ladrillero falleció poco después de su regreso a mediados del 59. Aquí pueden ver dos cosas. En rojo, los nombres que están bautizados con el Juan Ladrillero en la costa de Chile. Cabo, Golfo, Canal, Bahía, Cerro Ladrillero. En la isla de Riesco, que es este de aquí, que está en medio de los senos Otway y Skiring. Los argentinos le han puesto un cabo y un río a Ladrillero. Y en Colombia hay una ciudad llamada Ladrilleros con S. Y fíjense que es muy importante que es lo verde, que van de la A, B, C, D, E, F, G, H. Son los puntos donde tomó posesión Ladrillero, de los que he venido hablando toda la charla porque son muy importantes. O sea, empieza aquí, que es el famoso estrecho de Lázaro que esta gente le han cambiado a estrecho de Nelson, que es una barbaridad, porque Nelson, que era un hombre religioso, nunca hubiera admitido que le cambiaran el nombre a un santo como San Lázaro, que resucitó, para ponerle el suyo. Estoy completamente seguro. Era hijo de un clérigo y no le hubiera hecho maldita la gracia. Pero bueno, a lo que voy. Todos estos puntos son tomas de posesión. Aquí son antes de primera embocadura y segunda embocadura. Al ser estos puntos tomados en nombre de la gobernación de Chile, Argentina solo se pudo quedar con este trozo. ¿Se dan cuenta a lo que valieron las posesiones de Ladrillero? Para que todo esto sea chileno y no sea argentino. De ahí la importancia del Ladrillero en Chile. Que tenga nombres en todas las ciudades importantes de Chile, tiene nombre Juan Ladrillero. En España tiene una calle en Mover. Lo conocen 4 gatos y ahora son 50 gatos más, con perdón. Bien. Juan Ladrillero a las conclusiones. Fue el primer nauta que cartografió, narró y explicó las características del estrecho de Magallanes en un viaje asombroso de casi 1 año y medio a mediados del 16. Navegó por primera vez los senos Otway y Skiring y un montón más que ya han visto.
sus 8 tomas de posesión, etc. Estuvo en la fundación de Cali y el puerto de Buenaventura, que es el más importante de Colombia en el Pacífico. En la batalla de Jaquijahuana mandó una compañía. Estuvo en la guerra de los araucanos y navegó el lago Titicaca. Tuvo en paz un par de años en toda su vida, de los 60 y pico con lo que murió. Su relación no se ha publicado en España en letra impresa hasta hoy. En Chile sí, pero la navegación, o sea, el diario de navegación en el libro este es la primera vez que se publica en España. Ya digo, en Chile sí. Y ya vimos por qué, porque les interesaba. Todavía no ha llegado el momento en que Juan Ladrillero haya sido reconocido por la patria a la que dedicó su vida al efectuar una de las aventuras de la navegación más extraordinarias del siglo XVI y de la historia naval española. Creo que ha llegado la hora de tratar con justicia la expedición de Juan Ladrillero, Cortés Ojea y Hernán Gallego y sus dotaciones. Y ya es hora de separar las vidas y obras de Juan Ladrillero y Juan Fernández Ladrillero para que cada uno pueda tomar su rumbo hacia la eternidad. Muchas gracias y perdón si me he pasado de tiempo, que creo que sí. Si tienen alguna pregunta, y la sé, estoy encantado de responderla. Yo para romper el fuego hago la primera. Nos has contado que esta gesta o esta hazaña pasó al olvido porque a la corona no le interesó publicitarla y que no cayese en manos de otras potencias. Pero ¿la corona reconoció a Juan Ladrillero en algún momento o falló? Porque No, tampoco. desgraciadamente no. La corona, ya sabes, España ya sabes que tiene esa frase que dice: Castilla face a sus homes e los desguaza. Es así, o sea, la corona, yo a toda esta gente que conozco, en el otro libro, que había otros tantos, nunca les reconoció nada, seamos francos, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. América estaba muy lejos, la mayoría morían en tierra americana, no volvían, algunos, pero muy escasos. Entonces la respuesta es no, pero yo tampoco le echaría la culpa toda a la corona. La corona lo que hizo fue intentar mantener el secreto de que esa vía de agua era navegable para los enemigos de España. Lo que no tiene mucha explicación para mí es cómo puede ser que en los últimos 468 años, desde 1559, nadie en España, universidades, desde la Guerra Civil para aquí, que se ha aumentado un montón la cultura. ¿Cuántas universidades hay en España? ¿50? ¿60? ¿Cuántas cátedras de historia hay? A nadie se le ha ocurrido hacer investigación sobre estas navegaciones que acabo yo de exponer aquí, para que no las conozca nadie en España. Yo no le echo la culpa completa a Los españoles somos muy dejados para nuestros héroes, para este tipo de historias. Además, desde un tiempo a esta parte, parece que lo que hicimos en América nos da vergüenza. Es así. Y como hemos visto en este caso, tiene más reconocimiento esta gente en Chile que en España. Esta es la razón por la que escribo yo estos libros, para que sacarlos del olvido a esta gente, porque les puedo asegurar que navegaciones como esta no hay más de 10 en los anales de la navegación española, no solo del siglo XVI. O sea, ustedes cogen la de Magallanes, Elcano, cogen la de la San Lesmes, que fue de Loaiza y que llegó a Australia, Nueva Zelanda, la San Telmo, que llegó a la Antártida, Urdaneta, que hizo el tornaviaje, por supuesto, la propia de Colón. Como navegación fue un juego de niños, porque mantuvo el rumbo este con los vientos alisios y volvió con ellos. Por supuesto, hay que saber ese truco. Pero comparado con esto, vivir un año y pico en esta zona de 53 grados sur, con el frío, la lluvia, la nieve, los temporales continuos, es una machada, vamos, sin comida, porque esa zona no tiene comida, no tiene ni pesca, porque las corrientes del estrecho hacen que no haya muchos peces. Vegetación escasísima. Comida, los huemules. Él encontró venados, hizo una caza de venados una vez, fue una fiesta. El huemul es un cérvido que está en el escudo de Chile. Pero en fin, que las condiciones fueron terribles. Y lo normal que era haber regresado en cuanto llegó al Atlántico, no regresa en cuanto llega al Atlántico, sigue recorriendo senos. Porque era la orden que tenía de la corona, que es: explore usted todo el estrecho. Y lo hace. Lo hace, vuelve y a los 3 meses muere. Y de su dotación no sé cuántos salen vivos, la mitad. ¿Y la corona lo recomendó? No, no lo recomendó. Desgraciadamente Gonzalo, o sea, el gobernador, que es el que los mandó, el jefe directo, pues no les dio ninguna prebenda. En las historias de don Gonzalo Hurtado de Mendoza dedica, o sea, que es la biografía, que estos prebostes le decían a un escribano, a un cronista, que les hiciera sus elogios, que hiciera historia y vida de don Gonzalo, de don García Hurtado de Mendoza.
a esta navegación le dedica 3 líneas. Salió ladrillero al estrecho, dice, creo más o menos algo así, no dice más. Ni los nombres los cita, claro. No cita Cortés Ojea, cita ladrillero. No los cita, no. Si alguien tiene alguna inquietud y quiere preguntarla. ¿Son empleados de la corona o son gente civil que...? Buena pregunta, me alegro un montón que la hagas. Por supuesto que eran de la corona, o sea que el piloto, Juan Ladrillero era un piloto que había sacado su título en Sevilla, como dice el falso, Fernández Ladrillero, a él lo examina, dice que Juan Caboto. Bueno, vamos a suponer, yo creo que lo examinó el hijo, Sebastián Caboto. O sea, la casa de contratación tenía una escuela de pilotos, que es una de las cosas buenas de la casa de contratación. Allí salían los pilotos que iban a Indias. Si no tenías el título de piloto que te daba el piloto mayor, esa figura de piloto mayor, que lo es Pastene y lo es... era el que daba el título. Entonces, estos pilotos venían con el título de allí. Cruzaban a América después de varios viajes a América o no, y eran pilotos pues de la corona, como es el capitán de navío. O sea, eran funcionarios de la corona, les pagaba la corona, sí. Otra cosa es que, como en esa época, pues hacían vicisitudes de mar y guerra. Eran guerras civiles, Ladrillero sale del mar y está en una compañía en Jaquijahuana, pero sí, ese era un barco que estaba fletado por la corona. Lo paga el virrey, el padre del gobernador, porque no lo he dicho, pero el gobernador García Hurtado de Mendoza era el hijo del virrey Hurtado de Mendoza del Perú. Que el que tenía que venir de gobernador de Chile se muere en Panamá la Vieja y entonces el virrey nombra a su hijo gobernador de Chile y le paga el viaje, le paga los 2 barcos, el San Luis y San Sebastián, 18 hombres uno, 15 hombres más o menos el otro, y se lo paga el Estado, la corona se lo paga así. O sea que no eran marinos mercantes, no, ni eran civiles ni eran particulares, se hacía en nombre del rey. Enhorabuena por la... Aquí. Perdón. Coronel, enhorabuena por la exposición, hemos aprendido un montón, yo por lo menos. Me sorprende que no aparezca citado por Alonso de Ercilla en la Araucana, si había participado en esa guerra de forma, bueno, tan definitiva, ¿no? Pues mira, estuve hace poco en una presentación de una historia de Alonso de Ercilla. Lo que le pasa a Alonso de Ercilla es que es más tardío. Su historia es más tardía, ya el 16 bien metido al final. Y entonces, lo que he dicho aquí, esta navegación se ha olvidado. Humboldt, el naturalista, tiene una frase que yo creo que es un poco la clave de bóveda de esto, que es: los hechos que durante 60 años se olvidan, desaparecen de la historia. Ya está. O sea, cuando algo que ha pasado, primero, por la razón de mantener el secreto, no se vuelve a hablar de ello, no salen en la prensa, como si fuera ahora la prensa, no salen en las noticias, esa historia desaparece de la historia. Vamos a llamarle así. Ercilla, pues no lo pone. Es que es verdad, estas expediciones tienen esa mala suerte, son varias malas suertes. Primero, los documentos no aparecen hasta el siglo XX, la de Ulloa y la de Ladrillero. Segundo, la de Ulloa cuando termina y la de Ladrillero poco después, se ha muerto Valdivia. El país chileno es un caos. Todas las conquistas del sur de Chile se pierden y los españoles se tienen que volver al norte. Entonces, durante mucho tiempo no tienen otra cosa mejor que hacer que intentar asentarse en Chile. Y no están para loas o para hacer loas de lo que se ha hecho. La corona, que lo quiere mantener en secreto. Sumas esas 3 cosas y eso desaparece de la historia. Los cronistas no lo ponen, no lo citan y desaparece. Y de hecho, fíjate lo que te digo, si no fuera porque Chile, en ese periodo de 1870-1890, cuando se dirimen los límites, que los chilenos, claro, ven como agua de mayo este argumento para quedarse con el estrecho, pues posiblemente, no sé, hombre, posiblemente en Chile lo hubieran recreado más, pero es una de las razones por las que sale arriba el Ladrillero, por la delimitación, el libro de los límites de Luis Miguel Amunátegui, que se llama La cuestión de límites de la República Argentina y la República Chilena. Es un libro de 500 páginas y no sé cuántas son el diario de navegación completo de Juan Ladrillero y las 8 tomas de posesión, que yo las he sacado de ese libro, por cierto, que es uno de los apéndices. Es muy curioso porque las tomas de posesión no están en el diario, ya lo he dicho, pero el documento oficial se hace 8 años más tarde. Esto termina en el 57 y 259 y en el 66, 7 años más tarde, en Madrid se vuelca lo que dice Mora, el escribano,
se vuelca con 5 testigos que dicen: doy fe de que volcamos fielmente lo que dice Luis Mora, que se tomó posesión del viaje del Ladrillero, y entonces ya ese documento se convierte en un documento de la corte, digamos, y pasa a la caja fuerte de las gobernaciones, o sea, de las posesiones españolas en el mundo, de una forma oficial. Por eso es tan inapelable las 8 posesiones de este buen hombre para Chile. Pero es verdad que es una pena de esos factores de que se haya olvidado, pues que hagan que este hombre, porque bueno, muy bien, yo ahora este libro lo presentaré, pero bueno, tú sabes que si Blas de Lezo empezó a ser famoso en el siglo XX, ¿qué podemos esperar de Juan Ladrillero? Pues que a lo mejor al principios del 22 le ponen una estatua en Moguer. No sé. Sin suerte, porque ¿dónde tenía que tener una estatua? Pues en la Plaza de Colón, como los Pinzón. ¿O es que Colón fue solo a América? Pues no. Pero lo he pedido a Madrid que le pongan una estatua a los Pinzón y me han dicho que no tienen pasta. O sea que... Dos cosas. La literatura anglosajona, por ejemplo, ahora lo del bagger, acabo de sacar un libro ahora Sí, es verdad. sobre eso, de los náufragos del bagger. Es verdad, sí. Y tienen una manera de explicar las cosas que es muy interesante para los profanos, es una cosa entre investigación, periodismo, novela, lo escribo muy interesante la manera Pero de... se refiere al Bagger, al libro del Al libro del Bagger. Bagger, el suyo no lo he leído, pero quería aprovechar para el que ha comentado antes de los Alonso Pinzón, que tampoco lo he leído el suyo. Ah, ¿Cuál es el asunto de Alonso Pinzón, de Martín Alonso? ¿Por qué el título tan...? sí, pues porque, vamos a ver, yo después de leer muchísimo sobre Pinzón, porque aunque este fue el primer libro que yo empecé, es el último que ha salido porque no era capaz de saber el derrotero, o sea, esas líneas rojas que han salido y que son facilísimas. Tardé pues un par de años en saber por dónde navegó. Y luego otro tanto en desligar a Juan Ladrillero de Juan Fernández. Y en el medio me metí con Pinzón. Pinzón, el tema de Pinzón es que yo leí una cosa y es que, como sabe, en el diario de navegación, el 19 de noviembre, Colón, 19 de noviembre, me acuerdo porque es una fecha nefasta. En el diario de Colón, cuando salen de Cuba en dirección a Babeque, que es una isla que está al norte de Santo Domingo, y ahora se llama Gran Iguana, Great Iguana, se llama así, porque creen que ahí hay oro, los 3 barcos van a esa isla. Y como siempre iba en vanguardia Martín Alonso Pinzón. Y llegan las 6, 7 de la tarde de la época que hay bruma en esa zona del mundo, hay bruma a esas horas por el calor que ha habido por la mañana, tiene mala mar y Colón, como la Santa María era menos marinera, da muchos pantocazos, hizo una banderita y dice que nos volvemos a Cuba. Como este hombre iba siempre en vanguardia, y lo dice Fernández, lo dice el propio Colón en el diario, iba como 20 millas a vanguardia. Entonces, Pinzón no ve la señal de Colón y sigue navegando. Y Colón al día siguiente lo acusa de deserción. Colón, digo, Pinzón, sin justificación ni orden, nos abandonó. Y esa frase lapidaria del estrecho del diario de Colón, que es como la Biblia para los colombófilos, pues le pone una lápida para toda la eternidad a Martín Alonso Pinzón, cuando no es verdad. Él dice que se quiso ir porque fue a buscar oro. Y que como que a Colón no le importaba el oro. Colón cita 64 veces la palabra oro en su diario de navegación. ¿Cómo que no le importaba el oro? Si estaba obsesionado con el oro, como todos. Pero Pinzón no se fue por el oro. Pinzón se fue porque Colón, sin avisar, hizo una bandera. La niña que iba a popa de la Santa María lo vio, pero la Pinta iba a vanguardia. Entonces, a 15 millas no lo vio, es normal. Cualquiera sabe que a 15 millas a las 6 de la tarde, con bruma y tal, tú no ves una bandera de menos de 1 metro cuadrado a 15 millas, sin prismáticos y sin nada, como era en el 1492. Bien, pero al día siguiente en el diario dice, fulano se fue. Como vuelve y se muere a los 15 días, pues queda para toda la eternidad que Martín Alonso Pinzón es un sinvergüenza que quiso desertar para ir a coger oro. Y para mí me supone un cabreo de narices porque sé que no es verdad. Y porque sé que sin él Colón no sale a navegar en el puerto de Palos. Porque nadie hubiera ido con él, porque nadie lo conocía, no hablaba español, no tenía un duro. Vivía a costa de los franciscanos. Y decían que la mar tenebrosa no la cruzaban con ese hombre, ya está. Hasta que no llega este Pinzón de Roma, la gente de Palos no sale a navegar. Luego no lo echan al agua durante la navegación porque en el último motín, el 6 de octubre,
¿Quién dice que vamos a seguir unos días más? Martín Alonso Pinzón. Pero antes dice, si usted quiere, vamos a ahorcar a media docena de ellos y verá cómo seguimos. Le da todo el apoyo del mundo, no lo tiran al agua por los Pinzón. Y a los 3 días descubre tierra. Le manda cambiar el rumbo. Cambian el rumbo y llegan a la isla. A Watering, como se llama, la isla del gato, a la que sea, etc. Le debe la navegación. Colón es injusto, le debe la navegación, le debe la salida. Y cuando pierde la Santa María regresa con Vicente Yáñez Pinzón. Si no es por lo Pinzón, no sale, no llega y no vuelve. Y no fue desertor. Ya lo digo aquí para que lo sepan. Martín Alonso Pinzón no desertó. Lo dicen los colombófilos y los actuales descendientes del duque y muchísimos historiadores. Pero yo digo que no. Así de claro. Sí, para que esté interesado en esta magnífica, extraordinaria historia, esta hazaña, esta gesta española, hay unos libros, ¿no? A la salida que puedes firmar o dedicar a quien quiera. Perdón, una cosa nada más. En el archivo La Marina, en Ciudad Real, Ahora lo hay en Madrid, en la carretera de Extremadura. pero el archivo antiguo va a seguir allí o no, en el Viso. Nada, absolutamente nada. Yo creo que no. Se están trayendo todo el viso para este punto en unos terrenos que le han cedido a la Marina en la zona de campamento. Ah, bueno, pues Archivo no. Juan Sebastián Elcano, es como se llama. Sí, sí, no lo sabía. Bueno, las citas que haya en el archivo de la Marina, ¿son correctas o son equivocadas? O sea, confunden a Juan Ladrillero con Juan Fernández Ladrillero. En el archivo de la Marina no hay nada de Juan Fernández Ladrillero, porque nada del 16 hay en el archivo. El 16 está en AGI, está en el Archivo General de Indias. El diario oficial, este diario, el bueno, que está en papel, escrito por Ladrillero, está en el Archivo General de Indias, en Sevilla. La Marina tiene en el Museo Naval una copia de la copia de manuscrita de Ladrillero. Pero tanto uno como otro están en AGI, en Sevilla, en el Archivo General de Indias. En el archivo de la Marina del Viso hay del 17, 18 para acá. Del 16 no, es que esto es muy atrás. No somos conscientes, pero es que, o sea, imagínense, que de una expedición como esta haya 18 nombres es una cosa poco habitual. No, O sea, vamos a ver, fíjese, conocemos los 16 del Cano, que siempre nos olvidamos de los pobres 13 que se quedan en Azores cuando los pillan perdón, en las Madeiras antes de llegar a España. Pero bueno, los de la Santa María, claro, los del descubrimiento también se conocen, y pocas más, o sea, ya, las de Loaísa, las de las naves del obispo de Plasencia, bueno, de esas no hay los 18 tripulantes ni de broma. Vamos. Es una cosa rarísima saber los 18 y 17 tripulantes de estas dos naves. Es poco habitual. Es que son de hace muchísimos años. Fíjese, los descubrimientos de los portugueses ardieron todos los archivos de los portugueses. Hubo un incendio en Lisboa. Todo lo que es nuestro archivo de Indias desapareció de los portugueses. O sea, harían falta, yo creo que cientos de años para leer todo lo que hay en el archivo de Indias, en Sevilla y en el de Simancas. O sea, la riqueza cultural que tenemos nosotros en Indias, en Sevilla y en esto, bueno, es igual. No tiene parangón en el mundo, vamos, en Simancas, porque, mire, ahí está en contacto con los de Sucre, Bolivia, para Potosí, para las minas pero no tienen las mismas. Es verdad que hay más cosas de las que yo pensaba, ¿eh? Porque, por ejemplo, fíjese, el piloto Juan Fernández Ladrillero no hay nada aquí, todo está en Colima, en México. De Juan Fernández Ladrillero, un hombre del siglo XVI, no hay nada en España. Todo lo que hay está en México. Y hay un montón de gente nuestra, porque, por ejemplo, hay unos documentos que se llaman, que lo sabe la encargada de Cultura, porque los bienes de difuntos, es que la organización española era tan buena, si lo supiésemos, o sea, si supiésemos la cantidad de información, cada vez que salía un barco de Sevilla se sabía el barco, el piloto, el tonelaje, qué llevaba, qué metros cuadrados, qué metros cúbicos, cuál era la mercancía, se sabía absolutamente todo. La dotación, los capitanes, cuando salían de América para acá, 3/4 de lo mismo. O sea, es que el detalle, la exactitud de la monarquía durante 3 siglos
con los viajes de Indias, estoy hablando de las flotas de... eran asombrosas, créame lo que le digo. Es una cosa asombrosa. Usted lee los bienes de difuntos que era. Cuando se moría un español en América, pues alguien tomaba fe de los bienes que dejaba el difunto. Y en la mayoría de los casos, ya lo dejaba en el testamento, la corona se encargaba de repatriar sus bienes y la carta con el nombre del heredero del difunto se buscaba en España al heredero y se le daban esos bienes que traían al que vivían en Alba de Tormes, por ejemplo. Y esos bienes iban de Sevilla a Alba de Tormes a costa del difunto, claro. O sea, si el hombre traía plata, pues de ahí se cobraban. Pero la cantidad de documentación, el detalle de la monarquía con las cosas, era de una exactitud, de una escrupulosidad. Que bueno, ahora porque tenemos Hacienda y ordenadores y eso, pero para el siglo XVI, de verdad que le digo que, vamos a ver, no estuvimos ahí 300 años de casualidad. No se puede estar 300 años a 6.000 kilómetros de Madrid, esto no se puede estar. Dese cuenta que Perú se perdió en 1800, Callao en 1800 y pico. 1825, el siglo XIX estamos hablando, Bueno, eso es muy difícil de hacer. Bueno, si no hay barcos, si no hay marina, no se puede tener ese continente a 6.000 kilómetros de aquí. Si no hay barcos, si no hay marina, ¿por qué Perú en el Pacífico aguantó lo que aguantó? En el Pacífico, porque de vez en cuando llegaba algún barco que salía de Cádiz y llevaba un regimiento. Pero claro, cuando ya todo el continente era hostil, vamos a decirlo así, en realidad era bolivariano, masón, anticatólico y antileches, auspiciado por los ingleses. Y bueno, luego aquí hubo la guerra de independencia. Bueno, vamos a ver, como digo yo, ¿qué puede salir mal? Es que yo no sé cómo aguantamos hasta el 1921. O sea, de verdad, no me lo explico. Los españoles de esa época eran los 3.0. Somos nosotros los que somos los 3. Hemos ido bajando 3.0, 2.0, 1.0 y ahora creo que somos como la cerveza sin alcohol, 0.0. Hablo por mí, Ustedes piensen lo que quieran. No, se nota que es usted infante, sí. De infantería, vamos. De marina. Lo sé. Sí, pues nada, muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias al coronel. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.